¿Has escuchado que no se pueden obtener diferentes resultados haciendo siempre lo mismo? Esto también aplica para la educación y fundamentalmente aplica para la educación, que es el eje medular de todo lo que nos pasa en la sociedad. La violencia, el consumo de drogas y todas las cosas que son una problemática social enorme parten de una educación significativa y fundamentada en valores. Pero si estamos haciendo lo mismo, no vamos a encontrar ningún cambio si no cambiamos la esencia de la educación. Y en base a ese tema que nos propuso el invitado de hoy, vamos a desarrollar una conversación muy interesante. Así que te invito a quedarte hasta el final de este programa para ver este tema que es súper importante. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Quevedo, esto es Saludablemente, un programa de Conducta TV. Y hoy día el tema de nuestro programa fue propuesto por un invitado y es muy interesante porque seguimos enseñando lo mismo en las escuelas, pese a que este es un modelo que tiene mucho tiempo, ya vamos a hablar con él. Pero antes, si este y los demás temas que abordamos en nuestro canal te son relevantes y son importantes para ti, te invito a suscribirte. A que suscribas, que actives las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros programas. Hoy día he invitado a un amigo, a Gabriel Rosso, empresario y dueño del Centro Fry y una persona con muchísima experiencia en la gestión de la educación en el Perú. Así que, Gabriel, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación y gracias a tu comunidad también por quedarse viendo la entrevista. Va a ser un placer poder compartir aquí un poquito con ustedes. Buenísimo. Empezaba diciendo este tema de que la educación es el eje medular de nuestros aciertos y nuestros enormes desaciertos, ¿no? ¿Qué opinas de Tal esto? cual, sí. La edad en la que el sistema educativo trabaja con los niños es una edad, pues, que tú debes saber, tal vez la más importante de los niños y los futuros adultos. O sea, en Perú, por ejemplo, los niños entran en 3 años a kinder, incluso hasta pre-kinder, pero 3 años a kinder y salen a los 16 años como de la educación básica, ¿no? Entonces, todo ese tiempo el niño va a estar casi un tercio de su vida en un aula. Son bastantes años y es bastante información la que adquiere y bastantes rasgos los que desarrollan, ¿no? Entonces es una edad bien importante y evidentemente es tal vez la piedra angular de su vida adulta, ¿no? Claro, además de todas las variables que intervienen en el proceso educativo, ¿no? Porque no es solamente el hecho de que de repente asista a un buen colegio, pero también Claro. está el grupo familiar, el soporte social, etcétera. Entonces la educación es un eje medular. ¿Cuál es el modelo que actualmente tú, en toda la experiencia en la gestión educativa, cuál es el modelo vigente actual en nuestro país y posiblemente Sí, en gran parte por lo de la menos en región? Latinoamérica. O sea, por lo menos en Latinoamérica el modelo es muy similar y es un modelo que viene desde hace bastante tiempo. De hecho, no la educación como tal, porque en realidad ir a un lugar a formarte, pues, hay registros antiquísimos de eso. O sea, la gente iba ya desde hace muchísimo tiempo. Pero desde la Revolución Industrial, más o menos en el 1760, 1800, ya se empiezan a establecer reglas del juego que sorprendentemente pues permanecen hasta ahora, ¿no? Cuando pasa esto, la Revolución Industrial, y el hombre empieza a moverse hacia las grandes fábricas, había 2 necesidades principales y por las que se establece la revolución, ¿no? Pues la primera, la necesidad de que los niños pasen mucho tiempo en un lugar formándose. Sus papás estaban trabajando. Entonces, estos horarios, eso sí es una cosa del sistema educacional actual que pasa en esos años. Esto de estudiar desde 7:30 de la mañana hasta 3, 4, 5 de la tarde, Claro. parte de ahí. Periodos prolongados y fijos, Y estables. fijos. Y lo segundo es más interesante todavía, porque desde la Revolución Industrial es que se dan este proceso educativo que conocemos, que es que una campana para cambio de hora, una hora de receso, una hora para tomar tu lonchera. Porque había no solamente que pasen mucho tiempo en el cole, sino que además aprendan ciertas reglas de las fábricas. Esa era otra necesidad. O sea, había que adaptarlos a lo que iba a pasar en su vida adulta, porque este modelo pues formaba obreros para la Qué fábrica, ¿no? interesante, qué interesante. Claro, entonces si tú te das cuenta y analizas la escuela un poquito desde afuera, pues parece una fábrica, ¿no? O sea, yo entro a tal hora y si no entro a esa hora me penalizas. Ajá. Hay una sanción. Entonces llego,
y estoy sentado en un cubículo, o sea, un espacio con un montón de compañeros, escuchando hasta cierto tiempo que suena una campana y voy a un receso para comer y luego vuelvo a estudiar y luego una campana y salgo y voy a casa. Se parece mucho a un trabajo. Y a veces los adultos nos enorgullecemos. De hecho, en el Perú pasa una cosa y probablemente en toda Latinoamérica pasa, que mientras más cursos tenga el cole o mientras más tiempo esté, el papá se siente como que más cómodo, contento, ¿no? Porque se parece más o porque prepara más para una vida adulta. Entonces, más o menos las bases de nuestro sistema educativo actual vienen desde hace 200 años y un poquito más. Y es eso, son reglas bastante rígidas y horarios pues prolongados y muchísimos cursos. Hay varias teorías detrás de las cuales se adecuaron qué cursos se iban a enseñar. O sea, ahí hay muchísima información. Tanta que si uno busca, si tú pones en Google por qué en el cole actual hoy se enseña matemática, comunicación, RM, RB, todas estas cosas, que de hecho los defensores de la educación tradicional te dan argumentos. Te dicen, es que no están aprendiendo matemáticas, están desarrollando pensamiento lógico. Es que no están aprendiendo lenguaje, están aprendiendo habilidades comunicativas. Pero no hay no hay un momento en el que uno diga, ok, a partir de ahora se van a enseñar estos cursos y para adelante. Sino ha sido todo mucho de ir adaptando cursos y hemos llegado a un status quo que es muy probable que lo que tú estudiaste en el cole, lo que yo estudié en el cole y lo que está estudiando un niño que ahorita tiene 6 o 7 años sea casi lo mismo. Salvo cambiar algunos nombres de cursos, casi lo mismo. Y probablemente lo que se estudió hace 50 años es casi lo mismo. Entonces, esa es la situación actual, ¿no? Mira, en la que estamos. Mientras me cuentas, hago el paralelo de lo que, por ejemplo, comenta mucha gente que es muy pegada a la religión, ¿no? Entonces ya hablan de la Biblia y dicen, oye, pero la Biblia fue redactada hace más de 2000 años y como que la mentalidad ha cambiado y hay que adaptarla un poco a nuestros tiempos. Entonces uno dice, bueno, sí, tiene mucha lógica, ¿no? Porque claro, ha cambiado el modus vivendi de todas las personas. Con respecto a la mentalidad, y no solamente del niño, sino que el niño crece influenciado por una cultura familiar que se transmite poderosamente a nivel generacional. Es cierto, utilizamos un modelo que quizás fue diseñado con otros objetivos bajo otra lógica, y actualmente, por ejemplo, tenemos chicos que tienen un acceso... Mira, tú te debes acordar, antes el internet era un servicio básico. Tal cual. O sea, tenías que pagar 5 o 6 soles en una cabina por una hora de 3 o 4 páginas, que era todo lo que había. Y ahora es prácticamente imposible que una casa no tenga internet, salvo que tenga pues dificultades de acceso. Y esto ha pasado con la pandemia, que nos ha cambiado todo el chip. Y post pandemia somos otra realidad. Conversaba en uno de los episodios del programa con un especialista en neurodiversidad y hablamos de que los chicos están 100% relacionados con los dispositivos electrónicos, pero además, por ejemplo, tienen muy mala caligrafía, porque han crecido en pandemias, tienen que hacer los ejercicios básicos, y la pregunta es, ¿y les va a servir la caligrafía para algo si todo el mundo digita ahora? Yo no recuerdo la última vez de repente que escribí algo a mano. Entonces hay todo un tema, ¿no? Esto que tú has dicho, a mí me parece determinante en el análisis de cómo están estudiando nuestros niños. La pregunta central debería ser si les va a servir. Porque yo te decía, ¿no? Que hay muchos defensores del sistema tradicional que hablan de esto que está detrás de los cursos. O sea, pero cuando cualquiera, viéndolo desde fuera, por ejemplo, no sé, juzgaría, ¿por qué estamos aprendiendo fechas de batallas? O sea, ¿cuál es la intención? Si cualquier niño va a tener acceso a internet y si necesita la fecha por algo, puede buscarla. O sea, ¿cuál es la intención de que la memoricen? Entonces, ahí los defensores del sistema tradicional dicen, no, es que estamos aprendiendo civismo en realidad. O estamos aprendiendo la historia para no repetirla. Identidad nacional. Identidad nacional. Y la pregunta sería, ¿y no hay otra manera de hacerlo, de aprenderlo? O sea, es necesario aprender aritmética, álgebra, geometría, trigonometría. Si yo no voy a hacer nada de eso en mi vida adulta, no hay otra manera de desarrollar pensamiento lógico, que es el elemento detrás del curso. Entonces, yo creo que el sistema educativo actual
primero que ha sido un éxito rotundo. Eso es otra cosa que debemos aprender a evaluar, que para el objetivo que se creó, ha sido tremendamente exitoso. Si no, no se hubiera usado tanto tiempo. Claro. O sea, para producir este tipo de estudiantes y este tipo de conocimientos ha sido tremendamente exitoso. Pero tú has mencionado un par de hechos que por lo menos nos deberían cuestionar de si ese es el camino a seguir. Un hecho importante es la llegada del Internet. O sea, es alucinante que la llegada del Internet no haya cambiado por lo menos los cursos que se enseñan en el colegio. O sea, a mí me parece una locura que no haya un curso de programación en los colegios, obligatorio, y que se siga enseñando que esto es CPU, esto es mouse, o sea, ese tipo de computación que o sea, a los niños se les enseña a hacer cosas que no van a usarlas para nada. Entonces, la llegada del Internet es un hecho importante. Y la pandemia es otro hecho importantísimo que, o sea, ambos han debido revolucionar de alguna manera el sistema tradicional, ¿no? Tú sabes, bueno, tú eres un poco menor que yo, pero no tanto. Había un dibujo animado de mi época, que capaz que sí lo alcanzaste, que eran los supersónicos. Era lo máximo los supersónicos, porque iban al colegio volando, pero tenían teleconsultas médicas, ¿no? Y la gente trabajaba en virtual y era como que wow, estaban los picapiedra que eran lo contrario y eran los supersónicos que eran espectacular. Sí. Y eso es la pandemia. Sí. O sea, todo lo comenzamos a hacer en virtual y de pronto se comenzó a desmitificar muchas cosas. Sí. Y nos dimos cuenta que países que sí estaban preparados para la virtualidad no hicieron gran cambio, pero costó en países en vías de desarrollo el lograr hacer la universalidad de la virtualización. Fue muy difícil. Entonces, claro, pero el asunto es, ok, si pasa algo, o sea, si mañana, no sé, pues, por imprudente me pasa algo, yo eso no lo vuelvo a hacer porque tengo memoria de lo que me pasó y trato de hacer un cambio en mi vida. Entonces, pero a veces me da la impresión que estamos poco a poco volviendo al prepandemia, ¿no? O sea, si no hemos vuelto ya. Sí, ya no volvimos. No, como que en un momento, no, virtual, genial, ¿no? Y de pronto como que ya y estamos retrocediendo en un montón de cosas que tú has mencionado un término muy importante de civismo, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que ocurrió algo que a mí me llamaba mucho la atención en la pandemia, que era que pintaron pues estas marcas en el piso para hacer las filas sin estar pegado uno al otro. Hermano, no tenían que pintar una marca. A mí no me gusta que nadie me pegue en una fila porque, o sea, no era necesario que pase una pandemia para que aprendamos esas cosas, pero inmediatamente, ahora que ya estamos, que ya todo está más calmado, tú de pronto estás haciendo una fila y sientes a alguien respirándote en la nuca, pues, ¿no? Entonces, no aprendimos nada, ¿no? Sí, aprendimos muy poquito. Aprendimos poco y fue contextual y ya está, ¿no? Entonces, pero bueno, este modelo de educación dista mucho del modelo ideal de aprendizaje significativo. ¿Qué necesitamos para lograr básicamente que la educación sea efectiva? Porque claro, tienes razón, o sea, la verdad que yo me dediqué a hacer humanidades toda mi vida y me ha ido bien. Y he hecho salud mental, y he hecho mis posgrados, y he escrito libros, y me va bien. A ti también te va bien. Yo, por ejemplo, las matemáticas, hermano, no le doy. O sea, si a mí me dan algo de trigonometría, esas cosas, no. Y no me siento mal de que me haya ido mal en esos cursos del colegio porque no me gustaban, ¿no? Entonces, todo bien, ¿no? Tampoco me ha ido también en el deporte, digamos, ¿no? Entonces, todo bien. Igual, siento, y corrígeme, y justo esto es lo que te quería preguntar, que de repente nos dan una serie de materias que entiendo dentro de la lógica formativa, pero nos exigen que seamos buenos en todas. Sí. Porque si no, nos jalan. Sí, y otra cosa que habría que evaluar es si es necesario aprenderlo en ese momento. Una cosa que mucha gente dice es, no, es que tenemos que darles un poco de todo porque luego no sabemos a qué se van a dedicar en la vida adulta, ¿no? Y la pregunta sería, ¿pero no sería más lógico que entonces haya otra manera de experimentar para que cuando ya elija a qué me voy a dedicar, aprenda estas cosas? Porque un chico de 16, 17 años que quiere ser ingeniero podría aprender geometría, trigonometría y probablemente lo aprendería muchísimo más rápido que un niño de 9 años o 10 años que quiere jugar. Que quiere, o sea, que quiere reírse. Un chico de 13 años que le estás enseñando seno, coseno. Y, o sea, no es lógico, no es natural. Tú me preguntabas si el modelo actual dista mucho del ideal. Primero, habría que entender que
todos los que hablamos de modelo educativo hablamos de las reglas, ¿no? O sea, las reglas con las que se juega. Entonces, las reglas son los cursos que se enseñan, el horario que se tiene, las veces que se va al cole, todo esto es el sistema del modelo educativo. Y yo creo que el formato que tenemos ahora es un formato complicado de escalar a nivel empresarial. Cuando nosotros, o sea, cuando uno analiza una empresa y dice, pues esos son los recursos que tengo, si yo lo quiero hacer mucho más grande, necesito muchísimo más recursos o con los que tengo me basta. El modelo educativo actual, si uno quiere aplicar estas tendencias mundiales, que ya tampoco es mucha ciencia, o sea, si yo en vez de tener un aula con 30 niños, tengo un aula con 10 niños, puedo enseñar mejor. Eso es lógico, o sea, todos los profesores te lo dicen. Si yo tuviera 10, personalizo, identifico cosas. Ok, pero ¿por qué no se puede? Porque tengo 30. Ok, entonces, el modelo actual, tú no puedes decir, ok, entonces, vamos a hacer esto. El grupo de 30 lo dividimos entre 3, para que hayan 10, 10, 10. Y la pregunta es, ¿y en qué aula estudian? ¿Y con qué profesores estudian? Claro. Entonces, el modelo actual no es escalable, no permite ese salto de calidad. El modelo que teníamos en pandemia sí lo permitía, porque la virtualidad te quita la dificultad logística que es probablemente, y de infraestructura, que es probablemente el principal problema actual de la educación, que hay lugares en los que, claro, tienen que estudiar 40 niños en un salón porque es el único cole en 4 kilómetros a la redonda o en 5 kilómetros. Entonces, para mí, a nivel de organización, uno de los principales cambios educativos o una de las principales separaciones entre el modelo ideal y el modelo actual es esta semipresencialidad. Yo creo que... Un híbrido. Yo creo que hacia lo que va la educación, y de hecho hay muchos países en los que ya se opera así, hacia donde va la educación es hacia no tener la necesidad de que todos los niños vayan todos los días. Porque se pueden hacer cosas desde casa, porque hay maneras de dividir distintos los horarios, porque y todo esto con la intención de tener menos niños para un maestro, porque ese es tal vez el cambio más importante que se puede dar a la hora de formar, ¿no? Eso ha funcionado mucho en la formación universitaria, ¿no? Sí. Ha funcionado bastante. Que los cursos que no requerían, por ejemplo, tenemos detrás de cámara a nuestro amigo Ángelo, y hay cursos tipo manejo de cámaras, esas cosas que sí tienes que estar presencialmente, pero habrá otros cursos pues, de realidad nacional que te lo pueden dictar pues, por internet. Ahora, evidentemente, lo complicado en este proceso es cómo hacer este híbrido sin afectar el desarrollo de habilidades sociales regulares que nacen en el entorno natural de juego. Claro, si el entorno es puramente académico, que se vayan a su casa y que lo hagan, sí. Pero sí en la interacción y otros factores. Entonces, ese sería un tema. Y el otro tema es, desde tu perspectiva como empresario, en el tema de educación, claro, tener un colegio con 10 niños va a ser más caro para cada niño. Tal cual. ¿no? O menos rentable para el empresario. Y bueno, imagino que ese es también todo un tema, ¿no? Porque vemos colegios, yo conozco, por el instituto tenemos colegios de repente de muy, muy caros, pero igual tienen 20, 30 alumnos por Tal cual. Sí, de hecho, uno pensaría que no, pero la realidad de los colegios caros en Lima, por ejemplo, es que hay muchos estudiantes por aula. Hay ciertos coles que también son súper caros, con ciertas metodologías como el Waldorf, por ejemplo, que sí llevan esto a menos, pero evidentemente es eso. Y como casi todo lo relacionado al bienestar de las sociedades, tiene un fin social. O sea, al final, bueno, sí. O sea, al final, o sea, claro, la salud es igual. O sea, la salud, claro, si las clínicas costaran menos sería menos rentable, pero es lo que tiene que pasar, porque tiene que ser, es parte del bienestar. Y los colegios es eso, o sea, probablemente tener a menos niños estudiando va a ser menos rentable para los empresarios, pero es lo que tiene que pasar, porque si es que no vamos hacia ahí, va a pasar lo que actualmente le está pasando a Latinoamérica y a varios países de Latinoamérica, que es esta crisis de adultos. O sea, tenemos una crisis de adultos formados, de adultos felices, de adultos emprendedores. ¿Por qué? Porque la educación es complicada, es dura. Entonces, en el mediano plazo igual sigue siendo beneficioso para todos, ¿no? Hay un proceso de lo que estás mencionando que me parece muy interesante que ocurre a nivel cerebral, ¿no?
La gente aprende con funciones cerebrales. Y una vez que el aprendizaje se ha asentado, ese aprendizaje pasa como información al cerebelo, ¿no? Entonces, cuando uno... ¿Y esto cómo se explica, no? Sabes que el cerebro pues tiene mucho que ver con la coordinación. Se explica, por ejemplo, hace un rato me asomé por la ventana y te vi llegando, ¿no? Justo te vi llegando, entonces vienes manejando un auto. Entonces uno llega, cuando uno recién aprende a manejar, está súper tenso, ¿no? Pendiente de los cambios, del timón, mirando para todas partes, súper tenso porque estás en proceso de aprendizaje. Y dices, ok, acá tengo que meter el embrague y estás pensando en todo ello. Pero luego ya lo haces automáticamente. Es más, no eres consciente de que estás pisando el embrague, que estás metiendo el cambio, Claro. sino que ya todo es mecánico, porque ese aprendizaje ya pasó al cerebelo y ya se volvió un hecho habitual y que tu cuerpo responde mecánicamente. Entonces, eso es muy importante porque la gente aprende haciendo. Sí. O sea, Tal la cual. información no es así como yo te enseñé, te voy a enseñar un curso teórico de Hotmart para que Claro. aprendas a manejar. No, hermano, si no te subes en un carro, no lo haces, ¿no? Sí. Entonces, Que- a eso, creo que por ese lado iba el comentario. Y ese es el fundamento de la mayoría de modelos educativos alternativos a la educación tradicional. Por supuesto. Y que de los que probablemente hemos escuchado, el método Singapur, el método Waldorf, este método finlandés de aprendizaje, Muy exitoso. exitosísimos y tienen como pilar la acción. Totalmente. O sea, la acción y una teoría de la educación que se llama ABP, aprendizaje basado en proyectos, que es básicamente aprender haciendo. Entonces, por ejemplo, en Finlandia casi no hay cursos. O sea, lo que los peques hacen son proyectos, ¿no? Y entonces van aprendiendo fundamentos a través de hacer cosas. O sea, yo si planto una semilla, la riego por una semana y va saliendo, o sea, yo voy aprendiendo qué es la clorofila, por qué es importante la luz del sol y todo esto, pero porque lo estoy haciendo y lo veo, ¿no? Y entonces esta educación es más natural, más lógica, más orgánica. Y yo creo que la distancia principal entre el sistema educativo actual y el sistema ideal va a hacerse más clara cuando tengamos la intención de revisarlo. Porque yo creo que cualquier profesional, si no lo sabe ya, se daría cuenta. O sea, cualquier profesional bueno, si tú te sientas a revisar con la intención de cambiar y dices, ok, ¿qué cambiaría? Las cosas van a salir naturalmente. O sea, menos niños, más acción, más divertido, menos cursos. Eso es natural, o sea, es lógico. No hay que inventar como que algo muy extraño, ¿no? Un filósofo alemán, capaz me equivoco, soy casi seguro que es alemán, que es Thomas Kuhn, propuso una teoría que se llamaba la emergencia paradigmática, ¿no? Y que más o menos, lo voy a explicar con un ejemplo que no es filosófico, ¿no? Es como que hoy día está de moda una canción y de pronto, porque esto es marketing, las radios la ponen como la canción de la semana, y luego baja a segundo lugar y otra canción comienza a subir y luego esta canción se posiciona como la mejor y esta comienza a bajar. Y eso se llama emergencia paradigmática. Algo está de moda, está vigente, hasta que llegue el paradigma emergente y él se comienza a sumergir y el emergente se posiciona, está un ratito ahí y luego comienza a bajar hasta que llega uno nuevo. Eso funciona en la vida. Nos funciona hasta en la ropa que nos ponemos. Sí. Estamos en la temporada en que usamos polos con saco, ¿no? Pero había otras temporadas en las que usábamos polos con camisa, Sí. ¿no? Y etcétera. Entonces, todo en la vida, nada en la vida es fijo. Sí. El cambio es constante. Entonces, ¿por qué no ha ocurrido esto en la educación? ¿Por qué el modelo sigue siendo el mismo si estoy seguro, sin revisar ninguna investigación, de que los niños de ahora no son los mismos? Yo veo a mi hija y digo, o sea, esta chica sabe cosas que yo no sabía. Tal cual. Y no es que ella sea una superdotada, obviamente como papá creo que sí lo es, ¿no? Pero es que los niños ahora son... Por ejemplo, mi hija utiliza el celular de una manera brillante, Sí. ¿no? Pero si yo veo de repente a mis papás usando el celular, les cuesta más, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque ella ya nace con el chip de la tecnología, crece rodeada de tecnología. Entonces, es tan evidente que las necesidades han cambiado, pero sí, cuando conversamos, citándote para esta reunión y te agradezco que estés aquí, me comentaste el título, ¿no? ¿Por qué se sigue enseñando lo mismo en la escuela? Y me encantó. O sea, es verdad. ¿Por qué solo tú y yo nos dimos cuenta? ¿O por qué no se han dado cuenta los demás actores del proceso? Yo creo que tiene que ver con que es muy buen negocio. No, muy bueno. O sea, la Muy bueno, educación muy bien, actual muy bueno, muy bien dicho, es un sí. muy buen Muy bien negocio. dicho, sí. Una cosa que uno evalúa cuando analiza empresas
es un término que se llama recurrencia, que es que una vez que yo consigo un cliente, ¿cuántas veces me va a pagar? Entonces, en la educación actual, si una cadena, para no mencionar las grandes cadenas, pero imagínate que una cadena educativa toma a un niño en 3 años, ¿no? Viene una amiga a mi mente inmediatamente. Claro, No 3 años. Ok. Ok, ese niño va a formarse. Ajá. 3, 4, 5. Luego 11 años de primaria y secundaria. O sea, ese niño va a ser 14 años Ajá. pagando de 10 a 12 cuotas mensuales de una pensión. Oh. Ese modelo de negocio funciona maravillosamente. Y entonces, como funciona maravillosamente, para los empresarios, y como la mayoría de ellos está, y no solamente en Perú, pues en toda Latinoamérica, tienen brazos políticos muy fuertes, es complicado que alguien diga, oye, vamos a tocar el modelo un poco. Es como si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Desde mañana vamos a revisar el modelo de las boticas. Yo creo que ya no se debe vender a este precio en la medicina. Va a ser bien complicado que pase porque es un modelo que funciona un montón. Si en la educación pasa eso, porque ¿qué pasaría si nos ponemos un poco más lógicos y nos damos cuenta que la educación tradicional debería durar solamente 6 años? Y decimos, oye, ¿sabes qué? En realidad lo que basta es que un niño empiece a los 5 años, que el demás tiempo esté con sus papás, 5 hasta los 11 años. Y luego, no, luego lo que tiene que hacer es vivir, jugar todo hasta los 15 y que a los 15 inicie su carrera y estudie 2 o 3 años de universidad. Si es que tú haces eso y funciona, lo que le quitas la mitad de ganancia Sí, a los por empresarios supuesto, educativos del país. Claro. Y entonces, por eso es que se revisa poco. Y Sí, como pues, es uno de los modelos más estables que existe, es uno de los que menos se toca, ¿no? Como con el de la salud, ¿no? Que es fuerte. Como el de la Es salud. muy fuerte porque hay una vida de por medio, en este caso hay una formación de Sí. por medio. Y sí, bueno, esto es muy interesante. Ahora, al respecto, nosotros somos un país que copia muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, y creo que copiar no está mal, ¿no? No está mal, O sea, para ese- nada. Es un mito que tiene la gente, ¿no? Dice, oye, no tengo... No, al contrario, dice, oye, qué bacán, ¿dónde lo sacaste? Yo quiero así, me parece genial. Entonces, y por ejemplo, miramos a un modelo, el modelo estadounidense. Sí. Es igual, Es igualito. tradicionalista, es igualito, ¿no? Solo que ahora decimos que están en séptimo, octavo, ya no decimos tercero, secundaria. Sí. Decimos, no, mi hijo está en octavo, es la Sí. misma vaina, ¿no? Entonces, Claro. miramos al modelo más capitalista, Es que ¿no? yo por ahí Y pasa eso. va desde esta lógica, porque al final a nivel económico tratamos de emular potencias como Estados Unidos, que lo hacen bien, el modelo es similar. Pero si vamos un poquito más allá de lo que te decía, pues el método Singapur, el método Waldorf, el método finlandés, son métodos, claro, en los que la educación no es tanto negocio. O sea, O está subsidiada por el O está Estado, subsidiada. ¿verdad? Nosotros en Fly hemos comprado una capacitación anual para nuestros profesores del método finlandés de educación. Ah, buenísimo. Cuesta Claro. $1,200 cuesta. Ya. Que eso, o sea, es como $100 mensuales. Es una locura de barato. Y lo dicta un profesor y está con tu estudio, te da mucho soporte, tiene un montón de plantillas. No es un negociazo. O sea, no está tanto pensado como para sacarle mucho rendimiento. Pero son todo, o sea, en todas las métricas y mediciones son los número 1 del, Sí, por del supuesto, planeta. claro. Porque es lógico, de nuevo, si lo analizas, es lógico que así funcionaría mejor, solo que así es menos negocio. Ese es un tema interesante. Y yo conversaba, en estos días con alguien, no sé si fue en el programa o si fue en la consulta, pero yo decía, ¿cuál es mi objetivo como psicólogo? Cuando viene un paciente, que se vaya. Claro. Porque si se va, lo logré. Pero es menos negocio para ti. Exacto. Pero si hablamos del esquema lucrativo de la salud, no. Imagino que utilizan la misma variable que el que tú decías, ¿no? Viene un paciente y ¿cuánto me puede pagar este paciente? Claro. Y tú te das cuenta que hay gente que va a una clínica y le toman exámenes por gusto que de repente no son necesarios. No digo que siempre sea así, pero estoy seguro que sucede. Y tengo autoridad por eso, porque trabajo en el sistema de salud. Entonces pasa esas cosas y uno dice, ok, ¿por qué vemos a la gente como números? Digo, yo estoy a favor de que los empresarios ganen dinero y ganen mucho dinero y que la prosperidad económica nos caiga a todos. O sea, yo estoy 100% a favor de esto. Pero creo que el marketing que te hace un paciente que se va de alta y te dice, oye, gracias porque me siento mejor y de aquí en adelante bailo con mis propias herramientas, es 1000 veces mejor que una pauta en Facebook. Sí. ¿No? Sí. Tal Pero cual. si yo quiero pautear en Facebook, necesito plata. Entonces, para eso necesito cobrarte un poquito más a ti y de repente darte un toque menos de calidad que me abarate costos. Entonces,
ese es el tema, cuando vemos a la gente como un número. Sí. Pero surgen modelos alternativos como los que has mencionado y como este modelo que además sé que estás implementando. Pero, ¿por qué este modelo ya no funciona tanto como de repente funcionó en los ejemplos que pusiste al inicio de nuestra conversación? Yo creo que por el acceso a la información. O sea, para mí, hubo un momento en el que el modelo actual está muy centrado en la memorización. O sea, aprender cursos ahora mismo, porque la necesidad de tener un cuaderno, por ejemplo, para yo escribir, ese fundamento, su intención principal, si bien hay muchos estudios que prueban que cuando yo escribo cosas las recuerdo más, o sea, eso es real, pero yo lo que trataba de hacer con el cuaderno era llevarme material para poder estudiarlo luego, no revisarlo luego. Es innecesario ahora, porque ese material puede estar en mi tablet, o en mi computadora, o en mi celular. Primero por ahí. Segundo, memorizábamos un montón de cosas porque en el examen me las iban a tomar. Entonces las memorizaba, las aprendía. Pero ahora tengo tanto acceso a información que me parece una locura, pues, o sea, aprenderlo. Entonces, y yo que no estoy estudiando, yo estoy fuera del cole, ¿ya? Y lo veo. Imagínate para el niño, no sé si un niño de 5 o 6 años, pero imagínate al adolescente de 13 años, que está sentado en su aula de segundo de secundaria, que tiene su celular en el bolsillo, y que tú le estás explicando que tiene que aprenderse las fechas de 4 combates importantes, y que tiene que aprenderse los símbolos de la tabla periódica de memoria, y ese chico dice, pero si yo no puedo ver en mi celular. O sea, ¿cuál es la lógica si yo en 2 segundos puedo buscarlo en mi celular? Hubo un tiempo, esa es una analogía que a mí me parece hermosa, hubo un tiempo que en las escuelas se enseñaba a aprender fuego con piedras. Porque era importante, porque era una situación de supervivencia y si no tenías fósforo en algún momento, pues ahora nadie lo enseña porque a cualquiera le parece ilógico que no tengas fósforo. O sea, yo ¿por qué no te enseño a aprender fuego con piedras? Porque yo pienso pues, que todos tenemos acceso a un fósforo o a un encendedor o veríamos la manera. Entonces, antes se podía pensar, se decía, no, pero ¿y qué pasa si no tiene celular? ¿Qué pasa si no? Pues es que ahora es ilógico, porque totalmente. Vamos a tenerlo y conforme avanza, más todavía. Entonces, yo creo que ya no funciona porque no se ha considerado esa revolución, que es la revolución de la información, ¿no? Sí, es interesante el ejemplo que tú pones porque es cierto. Contamos con recursos distintos y a recursos distintos se tienen que adaptar formas distintas. Pero además, qué mala onda con la educación, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, oye, un niño la puede pasar mucho mejor en el cole. Tal cual. ¿No? En el episodio 5, creo que no me acuerdo, el episodio 5, me parece, de Saludablemente, entrevistamos a una amiga, Amparo Escriba, que es especialista en neurodiversidad, y nos dice la frase que todos sabemos, ¿no? Que la cantidad de chicos neurodiversos va creciendo. Es verdad, por diversos motivos, sobre todo por el sobrecarga de estimulación, ¿no? Etcétera. Entonces, la pregunta es, yo le voy a decir a un niño que tiene déficit de atención que se memorice algo y que de repente haciendo, porque es funcional, haciendo su mayor esfuerzo se lo va a memorizar, perfecto, y se va a sacar AD en el examen y no le sirvió para nada. Sí. Porque automáticamente tú le dices a los chicos, oye, lo respondiste bien en el examen y de ahí no se acuerda. Sí. Porque no fue aprendizaje significativo, fue como tú dices, memorístico. Sí. ¿No? Y eso además genera otro tema que es frustración. Y tenemos un montón de chibolos intolerantes a la frustración que vienen a consulta. Sí, pero no debería pasar eso, ¿no? Entonces, qué interesante lo del modelo que tú planteas. ¿Cómo evalúas la relación con esta variable, frustración, desde tu perspectiva de un nuevo modelo? Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, ahora estamos llevando un taller de clown con los profes de mi empresa. Buenazo. Y como empezó el psicólogo que formaba decía, acá vamos a acostumbrarnos a una cosa, cada vez que alguien se equivoque la vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir el error, el fracaso, para quitarle peso, para quitarle entidad. Y así se mueve el taller, ¿no? Yo decía, qué alucinante como a un niño de 5 o 6 años le vamos enseñando que si no hace algo, que se equivoque está mal.
y lo califico bajo y me burlo y tal. Totalmente. Y entonces, esa es otra cosa que tiene el modelo educativo actual, que le va enseñando a niños que no necesitan aprender esas cosas. Totalmente. Como, o sea, ya la vida adulta te lo va a enseñar. Y sabes que, esto es otra cosa, que probablemente cuando te lo enseñe la vida adulta, estés mucho más sólido a nivel emocional para pasar por la experiencia. Yo no necesito que un niño de 6 años aprenda a que si no es bueno respondiendo algo lo castigo, porque eso lo va a aprender en la vida adulta. Hay castigos naturales. Si yo llego tarde a un lugar, pues me van a castigar. Es natural. Pero yo no necesito que un peque lo aprenda, ¿no? No es útil, ¿no? Además que todas esas cosas, más que aprenderse desde un esquema educativo, son culturales, Sí. ¿no? En algún momento, y lo he mencionado en uno de nuestros programas, alguien se refiere a una persona puntual como que siempre llega a la hora inglesa. Y a una persona impuntual como que siempre llega a la hora peruana, ¿no? ¿En qué momento hicimos esa pachotada de referirnos a distintos factores que son valores generacionales y que al fin y al cabo un niño va a decidir si lo sigue o si no lo sigue, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo los chicos ahora, y lo decíamos también en un programa la otra vez, tienen todo el derecho de decidir. Oye, tú eres impuntual, papá, pero yo no. Así que yo voy avanzando y de ahí tú me das el alcance. Y genial. Y no tuve que traumarlo en el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos dices, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay tantos niños con este problema de frustración y de intolerancia a la frustración. Exacto. Porque se les está exponiendo muy pronto a ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, el otro punto es que, claro, el primer programa de Saludablemente lo hablamos con Daniel Menacho, un actor, y Daniel decía, ¿en qué momento equivocarse pasó a ser algo malo? Claro. O sea, es mi proceso. Y es bacán equivocarse porque cuando te corriges y lo haces bien, dices, mira cómo empecé. Claro, porque además los más pequeñitos no lo tienen. O sea, cuando un niño está creciendo muy chiquitito, no tiene ese juicio. O sea, él avanza, se cae, se para, se cae otra vez, se para, llega, pum, agarra y come y se ríe porque llegó. Es cierto. No se frustra cuando se cae. Eso es aprendido. Sí. O sea, lo voy viendo, me van gritando, lo voy sintiendo, pero en el cole llego, me califican mal, es lógico, ¿no? Claro. Que me siento mal. Claro, y al fin y al cabo un niño de su formación más básica va a responder a los estímulos del entorno. Sí. Porque, ¿por qué le pusimos conducta al canal? Porque la conducta es una respuesta básica que se ve fortalecida por su consecuencia. Y eso es lo que pasa en la vida. Estímulo, respuesta, consecuencia, es lo que pasa en la vida. Y el conjunto de conductas conforman un comportamiento, pero es de uno por uno. Sí. O sea, es cierto, y los chicos forman su conducta en función... ¿No has visto este video que es viral de un papá que lleva a su hijita y no la golpea contra la pared, sino que él golpea la mano y la niñita se pone a llorar por el sonido porque pensó que ella se golpeó? Eso, no llora ante el dolor. Claro. Llora ante la consecuencia de que el otro dijo, uy, le comenzó a sobar la cabeza. Y ella no sentía dolor, pero estaba llorando. Claro. Y así es como funciona. Pero esto es sumamente interesante porque el aprendizaje se fortalece en gran medida por el contexto. Sí. Entonces, y lo no curricular, ¿cómo se viene desarrollando? De repente lo deportivo, lo artístico, Sí. hay mucho tabú al respecto. Un centro, por ejemplo, preuniversitario, en la vida te va a enseñar educación física o pintura, ¿no? O música. Sí. Primero que justamente a razón de cómo es el sistema tradicional, urge educación alternativa, no tradicional, complementaria. O sea, complementaria al sistema actual. Porque Exacto, es o sea, una cifra que es real. El 98% de estudiantes en el Perú van a la educación regular. 98%, o sea, es un montón, o sea, son todos casi, ¿no? Y la diferencia es bien cara. Claro, claro. Y la otra opción es carísima. Entonces, hay que hacer cosas no curriculares. Y hay varias opciones que los papás pueden tomar que son igual de importantes. Yo, una vez un formador de profesores en una charla me dijo una cosa que a mí me pareció brutal, que es, así como pones a tu hijo a formarse en lo que le va peor en el colegio, debería formarlo en lo que le va mejor,
porque eso va a desarrollar su autoestima. Obviamente, ¿no? exacto, sí, claro, si claro. yo soy bueno en ciencias, méteme un campamento de ciencias, ¿no? Porque la voy a romper. Sí. Y entonces voy a ser el mejor Sí. y me van a calificar bien y me voy a sentir un campeón. Entonces, ahí hay un camino para los padres de mirar un poco en lo que les va bien a los peques y darle formación extracurricular de eso. Y lo otro es trabajar en habilidades que, a diferencia de las del cole, que hay un montón de cursos y que solo unos pocos va a usar, hay un grupo de habilidades que va a usar siempre, ¿no? Entonces, tratar de formar en ellos habilidades de comunicación, de empatía, autoestima, o sea, estas cosas tienen que formarse, ¿no? Sí. Es claro, en primer lugar queremos que nuestros hijos sean buenas personas. Sí. O sea, buenos ciudadanos, que respeten el semáforo, que no escupan en la calle, que no tiren basura, que no consuman de manera pues inapropiada los recursos naturales, que reforesten. Es lo que queremos de nuestros hijos. Queremos que sean, pero por encima de eso queremos que sean felices. Tal cual. Entonces les metemos una presión que a veces no los hace felices. Y esto que has mencionado es muy importante. El tema de, yo le llamo pequeñas victorias en terapia. Es como decir, claro, ok, tu hijo es bueno en esto, pero tiene problemas de autoestima porque en todo lo demás es malo. Claro. Pero es bueno en esto. Y porque probablemente tú refuerzas en lo que es malo. Totalmente, claro. Claro. Es como cuando te dan una hoja en blanco con un punto negro y te dicen que hay acá y es un punto negro. No, brother, hay una hoja en blanco. Claro. El punto negro representa el 0.001% de la hoja, Claro. pero tú ves el punto negro, Claro. no ves la hoja en blanco. Es una hoja en blanco con una manchita irrelevante, ¿no? Entonces es eso. Y yo lo que les digo a los papás es, en eso que es bueno, vamos a meterle toda la fuerza para que desarrolle seguridad y diga, sí, oye, no la hago con las matemáticas, pero escribo muy lindos poemas y soy bueno por eso. Y cuando van creciendo, lo que pasa, por ejemplo, con los chicos, con los varones adolescentes, es que te dicen, no, es que no me va bien con las chicas porque no soy bueno en esto, ya, pero eres un excelente músico, eres un excelente cantante y esa es tu fortaleza. Y el ejemplo en broma que poníamos es, y creo que lo hemos dicho en algún programa, que a Jefferson Farfán nadie le revisó la libreta cuando metió el gol que nos llevó al Mundial. Sí. Y todos lo celebramos y lo amamos a Farfán. Tal cual. ¿Sabes? O sea, lo amó la gente de la U, de la Alianza Cristal, de todos. Lo amamos totalmente por ese gol que metió, porque decíamos, ese pata me representa cómo juega, su Tal patriotismo. cual. Pero él era malísimo en el colegio. ¿Y qué importa que era malo en matemáticas? Si destacó, en lo que destacó fue el mejor. Buenísimo. Nadie sabe cómo le en álgebra a Vargas Llosa. Exacto, exacto. Y no exacto. interesa, porque al no final interesa. te vas a terminar en tu vida adulta haciendo muy poquitas cosas a nivel académico. O sea, puede ser muchas cosas, pero en un foco muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, pues no es inteligente para como papá ejercer este nivel de presión. Sí, porque totalmente. además ni tú lo has sido, pues. No, claro, no hay forma, Claro, no. mirando hacia No nos atrás, acordamos, tú no ¿sabes? sacabas esas Es notas verdad, en el claro, cole, ¿no? Claro, claro. Entonces, partiendo de esta lógica, ¿cuál tendría que ser el modelo educativo que funcionaría? ¿O cuál es una propuesta que de repente debemos tomar en cuenta para lograr mejores resultados, priorizando no solo el aprendizaje, sino el bienestar emocional de los chicos, ¿no? Sí, eso es más difícil. Eso Eso es es muy más difícil. difícil, claro, porque Es un gran reto, ¿no? identificar lo que está mal es un poco más sencillo. Ajá. Y ahora hay mucha gente que sabe muchísimo, que está chambeando activamente todos los días en esto, en qué cambiar. Yo creo que de todas las cosas, de lo que yo he podido conocer y de lo que he podido leer y de lo que se está haciendo, hay dos fundamentos que creo que deberían dirigir el cambio. La primera es una educación útil y la segunda una educación divertida. Creo que si es más divertido y más útil, creo que tiene más chances de calar. Y eso es un problema para el sistema actual, porque si tú pones a analizarte qué cosa de esto es útil, o sea, qué cosa de lo que le estoy enseñando lo va a usar durante este año el pequeño, lo que vas a terminar haciendo es quedarte con 2 cursos o con un curso. Se va a empezar a exigir que se hable en un código que no se habla ahora. Por ejemplo, o sea, a los niños deberíamos estar hablándoles de, ¿sabes qué? Cuando seas grande y tengas que programar, o sea, ese es un mensaje que se debería empezar a dar, ¿no? O sea, es que cuando crezcas y estés sentado en tu casa escribiendo en tu computadora, tal, o sea, ese es el nivel de información que se tiene que dar porque es útil. Entonces,
primero, una educación útil y sacar lo que no sea. Y segundo, una educación divertida. Tú debes saberlo muchísimo más que yo, esto que lo importante que es el cerebro límbico en la educación, ¿no? O sea, lo importante que es que el niño se ría para aprender, que se emocione cuando aprende algo. O sea, es drásticamente importante y pasa muy poquito en el cole. Entonces, yo creo que casi todo lo que se está haciendo a nivel de estudios y de modificaciones parte de esas dos cosas, Sí. de una mayor utilidad y de mayor entretenimiento, porque compites con algo que es súper entretenido. Es una cosa que los profesores deberíamos meternos en la cabeza, ¿no? Que estamos compitiendo a nivel de atención con algo que es muy, muy entretenido. Cada vez son más los niños que prefieren estudiar en YouTube Sí, a claro. que estudiar en su colegio, y que cuando tienen un examen no revisan sus apuntes, sino que van a ver en YouTube una explicación divertida de ese tema. Exacto. Y acá en Perú, por ejemplo, está el profe Fidelito, que es este profe que enseña matemáticas por TikTok, que es un mate de risa y tiene un montón de alumnos con sus seguidores, y tú ves los trucos y comentarios. cosas, Sí, claro. y si tú ves los comentarios, la gente lo que los chicos ponen es: vi esto 5 minutos antes de mi examen y me salvó la vida. Entonces, como profesor digo, yo me acabo de tirar 5 clases de 2 horas para intentar enseñarte algo, y tú en un TikTok lo has aprendido Exacto. en 3 minutos. Hay ahí algo que hacer. Sí, O sea, es lógico de que acuerdo. tenemos que empezar a mirar hacia una educación más divertida, ¿no? Sí, eso es interesante y es muy bueno y es muy... Porque al fin y al cabo el aprendizaje, al igual que la memoria y que muchos procesos mentales superiores, son significativos en la medida que a mí me enganches. Claro, que me importe. Es el engagement de todo, Sí. o sea, en todo. Entonces, claro, eso más la satanización que le meten los papás. Ok, tu hijo para yo, por ejemplo, ahí donde yo vivo, escucho a veces a los chibolos 2 de la mañana que están jugando, te va a matar, te va a matar, te va a matar, o sea, que se grita y por están jugando Dota, Fortnite, perdón, y estas cosas. Entonces dices, ya, chévere. Pero yo puedo ser el papá que le dice, ok, está mal que juegues todo el día, deja de jugar, estoy harto de ese juego, eres un adicto, te voy a internar. O decirle, ¿por qué no te metes un curso de programación de videojuegos? Claro. Si te gustan tanto los videojuegos, para que conozcas qué hay detrás del videojuego. ¿No te gustaría hacer tu propio Fortnite? Exacto, O sea, exacto, ujú. pero no, pero ¿cómo le voy a decir eso? Pero claro, o sea, es algo con lo que tienes que convivir. O sea, tú en la actualidad puedes ver a cualquier persona hablándole de sexualidad a sus hijos, porque es algo que si tú no se lo dices, se lo dice en YouTube mañana y Claro. se lo dice de una forma o en TikTok. Y Sí. de una forma que no lo va a entender o que de repente puede ser perjudicial. Entonces díselo tú. Y si ves que juega mucho, oye, métele a un curso de videojuegos. Y capaz Sí. que es bueno programando y capaz que de repente le termina yendo súper bien. Y además tiene que ver con el futuro. Cuando nosotros éramos más pequeños, queríamos jugar fútbol todo el día. A mí me pasaba, si yo salía a las 3 de la tarde a jugar fútbol, si no me iban a buscar a las 7 de la noche, Tú yo le me dabas, quedaba claro, jugando claro. hasta que no pueda más. Y yo quería ser de grande futbolista, ¿no? Los niños. Pues ahora mismo los chicos juegan porque el niño juega. Y lo que hay para jugar es el videojuego. Y lo que quieren ser son gamers. Ellos ven estos los eSports y quieren dedicarse a eso. Eso es natural, es un comportamiento natural. Y más vale poder aprovecharlo. O sea, y poder aprovechar esa intención. Y como tú dices, a mí por lo menos, viendo lo que veo, me parece más lógico que mi hijo aprenda diseño y desarrollo de videojuegos a que aprenda, por ejemplo, no sé, una carrera más tradicional como contabilidad, o sea, tiene muchas más posibilidades de existir a nivel profesional, aprender a desarrollar videojuegos, que aprender carreras que es muy probable que dejen de existir en muy poquito tiempo, ¿no? Correcto. Cuando yo estaba en el primer año de universidad, recuerdo que llevé 2 cursos. Estadística 1, Estadística 2. Estadística 1 me lo enseñó un profesor que nos enseñó con calculadora científica y con cuaderno. Y nos enseñaba los diagramas de ojivas y todo había que hacerlo a mano. Entonces decías, oh, bueno, y fue un curso tedioso, lata. Al ciclo siguiente llevé Estadística 2 y me presentaron al SPSS, ¿no? Sí. Y dices, le dabas clic y decías todo lo que había hecho en 3 horas en un examen, con un clic salía, una correlación salía así de fácil. Y la pregunta es, ¿y yo necesitaba saber de dónde salía? O sea, Sí, ¿era porque necesario? ahí la justificación es, no, es que te hemos enseñado así para que aprendas de dónde sale. Pero es necesario saber de dónde te sale. sirvió, claro. Claro, Sí. no sirve. Lo que a ti te Exacto. interesa es
lo que sale, no el proceso El para producto obtenerlo. final, para algunas cosas. Claro, evidentemente en otras cosas sí tienes que saber, bueno, porque las bases de las matemáticas te las van a enseñar y eso no va a cambiar, ¿no? Pero bueno, esto me parece súper interesante. Sí. Me quedo con estas dos palabras, ¿no? Útil y divertido. Sí, la Es educación, algo- mientras más es útil y algo- más divertida, engancha también al adulto también. Si voy a una capacitación y es útil y divertida, pues ya, estoy Claro, enganchado. claro. Si se parece más al cole tradicional, es más complicado engancharme, ¿no? ¿Qué está haciendo el Centro Fly? A ver, ¿cuál es la oferta del Sí. Centro Fly para poder saber que hay complementos y que además hay un modelo educativo que se propone que cambie un poco este esquema y que nos ayude a enfocarnos a una enseñanza útil, divertida y ahí yo le agrego lo mío y significativa, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo Centro Fly? Nosotros ahora mismo somos un complemento a la educación tradicional. Estamos buscando hacer una alternativa. Por ahora somos un complemento. Lo que hacemos nosotros básicamente es enseñar estas habilidades blandas que, o sea, a diferencia de lo que te decía, de que en los cursos del cole, de un sinnúmero de cursos va a poder usar solo algunos, en las habilidades blandas lo que pasa es que casi va a tener que usar todas, porque no hay mucha opción de no comunicarme, de no empatizar, de no liderar, o sea, es casi obligatorio. Entonces lo que hacemos nosotros es formarlos en estas habilidades. Elegimos algunos vehículos bien divertidos. Tenemos, por ejemplo, un programa de desenvolvimiento y expresión verbal que se llama Mini Influencers. Buenazo. Que esto, en realidad, mensaje como para los papás, es oratoria para niños. Pero si tú pones oratoria para niños, pues no viene nadie. Entonces, Mini Influencers, los niños están ahí jugando a que graban historias, pero están aprendiendo Y ese es a el hablar. término de ellos, Sí, claro. es su código. Claro. Tenemos uno que es un taller de inteligencia financiera para niños que se llama Mini Emprendedores. Buenazo, Sí, buenazo. igual, los niños aprenden ahorro, inversión, pero lo aprenden jugando a que tienen su empresa, su negocio. Ajá. Y ahora tenemos Psicoclown, que es un taller de autoestima y habilidades, habilidades sociales. Y lo que hace este taller es igual, encontrar esto de lo bueno que tengo yo, pero a través del juego. Qué bueno, Y eso es más bacán. básicamente lo que hace Fly, es lo que te comentaba, Qué ¿no? bueno. Educación divertida y útil, ¿no? Claro, qué buen acercamiento a los papás y a los chicos, ¿no? Sí. Cómo cambiarle el nombre a algo Sí. que evidentemente lo haces de una forma diferente y muy buena, pero cambiarle el nombre, ¿cómo cambias esto? Hace poco me fui a almorzar con mis padres, con mi esposa y con mi hija. Fuimos a almorzar y fuimos a este sitio, a un restaurante bueno, interesante. Y era la forma en la que te presentaban un arroz con pollo, ¿no? ¿no? Te lo describían en 3 líneas, así, decías, oh, eso es arroz con pollo, ¿no? O Te sea, preguntas al almozo, esto es un arroz con exacto, es un pollo, arroz ¿no? con pollo, ¿no? Sí, y esta parte que dice pectoral del ave es pecho de pollo, ¿no? Entonces esto es importante de Sí. saber llegar. Sí. Esto es algo y esto es importante para los profesores, para los psicólogos. Te voy a llevar a terapia. No, señor, dígale que viene a jugar. Claro. O sea, porque ¿cómo se lleva a terapia? Además, suena clínicamente enfermo, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante, porque el tiempo ha cambiado, porque los tiempos han cambiado y porque ahora hay influencers, youtubers, es un taller de mini Sí. youtubers, hay clown, hay impro, Sí. hay un montón de cosas y los chicos se relacionan, hay gamers. Sí. O sea, esos son los términos actuales. Si yo saco un curso que, como los de mi época que se llama lectura veloz, no va nadie. Sí, ¿No? no va nadie. No, pero sí, por ahí que ya seguro se te ocurrirá un nombre a ti luego y si le pones un nombre divertido y lo importante es que enganche para el chico, porque por ejemplo yo no dudo de las capacidades tuyas y de tu equipo, que es buenísimo para transmitir y para dirigir los talleres. Pero el tema es que el chico quiera ir, que vaya uno, ya está dentro del curso y ya yo sé que tú lo enganchas, pero el tema es que vaya. Sí. ¿No? Lo mismo pasa con el aprendizaje. El tema es que te abra un poquito la mente para que le expliques qué cosa es la aritmética, que de repente sí, tiene que aprenderla porque es necesario para la vida. Entonces ya, pero que te abra un poquito la mente, pero bueno, explícaselo bonito, divertido, ¿no? Sí, Útil sí, y y divertido. ahí es alucinante cuánta chamba tenemos que hacer nosotros con los papás para convencerlos de que aún siendo divertido va a funcionar. Porque a veces el papá quiere que sea más serio, pero ¿cómo se va a llamar así si yo quiero que mi hijo vaya? Pero esto le explicamos a la papá y le decimos, señor, lo que pasa es que a su hijo tiene que gustarle. Porque a pesar de lo que usted quiera, si su hijo no se ríe en el taller, no va a querer venir nunca. Entonces tráigalo la primera vez y vemos. Y esa es una tarea, bien complicada. O sea, a través de juegos formar no es tan simple. O sea, hay ahí un trabajo importante, ¿no? que se hace con ellos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa es que yo atiendo a los chicos con polo.
O sea, en mi consultorio con polo. Siempre estoy así peinadito, ¿no? Pero siempre estoy con polo y con jean y zapatillas. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, una pelota de trapo en mi consultorio. Entonces, cuando llegan y los veo de caída, le digo, oiga, el 3 goles se lleva una galleta. Y nos ponemos a jugar y el chico se activa. Y a veces los papás dicen, ya, pero ¿por qué no estás con un guardapolvo blanco que diga doctor Quevedo? Porque no, el chico va a pensar que le voy a poner una inyección. Claro. Y no, la cercanía con la persona es importante. Pero el usuario es el niño, pero el cliente es el papá. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con los papás? ¿Qué hacen ustedes con Sí. los papás? Esto, por ejemplo, es una situación interesante también a nivel empresarial, ¿no? Que a nosotros quien nos paga es el papá, pero quien nos usa es el niño. Exacto. Entonces, tiene que ser un taller súper divertido para el niño, pero necesitamos darle a la papá también algunas herramientas para que sepa que su hijo está aprendiendo. Cosas que pasan en el taller, por ejemplo, le mandamos un video diario de sus hijos. Entonces, claro, el papá ve, porque cuando están en el espacio de espera y hay puros gritos y juegos y tal, mi hijo no está aprendiendo nada, pero recibe un ejercicio en el que su hijo, por ejemplo, se está expresando mucho mejor. Eso como que ya lo calma. Okay, bueno, estos loquitos juegan, pero algo queda. Y queda mucho realmente. Sí. ¿No? Y talleres para padres. Ahora hemos implementado una formación que mientras que los niños aprenden presencialmente, los papás hacen formación virtual sobre los mismos temas, como para ir creando este ecosistema educativo alrededor del niño, porque al final, cuando el papá viene con nosotros, viene con la intención de que su hijo desarrolle habilidades blandas. Y a nosotros nos toma más o menos un año. O sea, nosotros vendíamos talleres de 2 meses. Sí, claro. Y lo que pasaba era que, o sea, funcionaba, pero luego el papá quería siempre más, quería llevar el mismo taller, porque le gustaban los resultados. Entonces lo que hemos hecho ahora es tener una formación de 12 meses y los niños van entrando, saliendo, pero ya se consigue un proceso más sostenido y a lo largo de ese proceso los papás también aprenden muchísimo y luego ya queda todo mucho más sólido en casa con ellos, ¿no? Sí, es que claro, todo proceso de aprendizaje toma un tiempo que a veces los papás no están tan dispuestos a esperar, sobre todo cuando esta habilidad es importante porque ya me están diciendo que no sociabilice en el colegio, tal cosa. Pero hay 2 formas de hacerlo. Y yo eso siempre le digo a los papás, la forma rápida y la forma correcta. Sí. La forma rápida es cuando yo te hago pisar carbón y te digo, tú puedes, grita. Y luego sales y dices, sí, yo puedo, ya. Luego te enfrentas al mundo y te das cuenta que esa emoción te duró una semana. Sí. ¿No? Y la forma correcta toma tiempo. Sí. Toma tiempo, toma paciencia. Y la forma correcta muchas veces tiene que ver con que te enseño y ahora hazlo tú. Varias veces. Exacto, y estoy ahí yo para darte soporte y para aplaudirte cuando lo haces bien y para darte feedback cuando lo haces mal. Equivócate sin roche. Tal cual. Claro. Y eso es lo que nos toma más tiempo, porque enseñar, por ejemplo, a un niño a hablar en público no es tan complicado a nivel de cuántas sesiones necesita, pero para que el niño se sienta cómodo frente a un auditorio de 20, 30 personas, pues requiere haberlo hecho primero frente a 2, frente a 4, a 5, a 10, a 15 y luego varias veces frente a 15 y luego después de bastantes semanas, pues el chico está que la rompe. Pero hay que hacer el proceso. Se llaman aproximaciones sucesivas, sí. Es un proceso psicológico. Sí. Y bueno, oye, tenemos que hacer un segundo programa. Sí, pero me he sentido muy a gusto y te agradezco mucho. Vamos a colocar aquí las redes de Fly para que la gente los visite. Y bueno, te agradezco mucho. Gracias por venir y por compartirnos una experiencia real, de gestión educativa real. No hipotética, sino real, lo que te pasa a ti. Sí, pues nosotros trabajamos con casi 500 niños al mes. Y esto que hemos compartido ahora es básicamente, yo he sido profesor 5 años, he estado en aula también, pero muchísimo más. La verdad es que a veces, y eso también es como un mensaje tranquilizador para los profesores, a veces dentro del aula estás tan enfocado en tus niños que no te interesa cambiar el modelo educativo, te interesa que ellos mejoren. A veces hay que verlo un poco desde afuera. Ahora que dirijo un grupo de profesores, ahí me doy cuenta de lo que se necesita hacer a nivel estructural, ¿no? Entonces eso, lo que hemos compartido ha sido de la experiencia. Muchas gracias por la invitación, gracias a los que se han quedado hasta aquí para ver esto y visítenos en Fly, que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Buenazo. Bueno, hemos estado con Gabriel Rosso, empresario y director del Centro Fly. Y bueno, ese programa que se ha llamado ¿Por qué seguimos enseñando lo mismo en las escuelas? Así que para que lo veas un par de veces porque está buenísimo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.